vamos a presenciar la conferencia de dos profesionales reconocidos y dentro del marco del ECON 21, y es una conferencia generada por el Centro de Estudios de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría en Latinoamérica y el Caribe, CENICAL, centro que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El expositor específicamente es el doctor Ángel de Vaca Pavón, doctor en Ciencias Contables y magíster en Administración Pública, licenciado en Ciencias Contables y licenciado en Administración de Empresas, decano de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, y director de posgrado de la misma facultad. Asimismo, es docente de grado y de doctorado en la Universidad Católica mencionada. Presidente de la Comisión de Normas y Prácticas de Auditoría de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, presidente del Foro de Firmas Interamericanas de la AIC, director nacional por Paraguay ante la AIC, coordinador del Comité de Traducción y Revisión en Español de las normas emitidas por el IASBI y FAC, miembro del Comité de Revisión encargado de la revisión sistemática de la traducción de las normas e interpretaciones emitidas por el IFRS Foundation, autor de varios libros, trabajos interamericanos y nacionales para las conferencias interamericanas de contabilidad, artículos técnicos publicados en diarios y revistas locales e internacionales. Además, es socio de la firma auditora CICE y, a su vez, vamos a estar acompañados en carácter de panelistas por el doctor Rubén Eloani, contador público y licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, director académico de la Escuela de Administración y Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Comisión Técnica de Administración y Finanzas de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, presidente de la Comisión Técnica de Gestión Integral de Micro, Pequeñas y Medianas Organizaciones de la misma Asociación Interamericana de Contabilidad, Premio Presidencial Fray Lucas Bartolomé Pacioli y Honor al Mérito Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Asimismo es autor de libros, trabajos nacionales e interamericanos para las conferencias interamericanas de contabilidad y socio de Estudio Contable y Gestión en Organizaciones. Ante esta presentación dejamos agradeciendo desde ya la intervención de los colegas participantes en nombre del Centro, la Facultad y el ECON 21. Estimados colegas y estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Investigación de Normas Internacionales, joven centro de nuestra facultad, por la posibilidad de estar presente una vez más en este encuentro internacional que año a año realiza nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas, y en esta ocasión muy especial para mí por compartir la mesa con un querido amigo mío, el colega Ángel de Vaca Pavón de Paraguay. Me toca la parte de introducción del tema y luego seguramente algunas preguntas que surgirán de la exposición que hará el profesor de Vaca. Y se me ocurre pensar en lo elemental, en la parte esencial que nosotros hacemos como contadores públicos. La información debe ser útil para la toma de decisiones. Eso nosotros lo repetimos, lo incluimos en las definiciones de contabilidad, en los objetivos, en los requerimientos de los usuarios. Por transferencia, la información contable adquiere su importancia en forma directamente proporcional a la utilidad que tiene la información contable que nosotros preparamos. Y si bien
el concepto de información contable es muy amplio y diverso. Los estados contables, conocidos como de preparación o de presentación obligatoria, son los más generalizados y los que tienen una gran importancia social debido a su circulación formal. Es como la presentación en sociedad de cada empresa, de cada organización. Estos estados contables le brindan información a todo tipo de usuarios, estados, proveedores, acreedores. Y en realidad, una de las cuestiones que se presentan es cuál es la progresión, cuál es el progreso de la doctrina contable que va indicando las normas para prepararlo. Y yo creo que tenemos que disfrutar de una actualidad excelente en cuanto a las normas contables, ya que hubo un desarrollo enorme en las últimas décadas. Sin embargo, con el sentido de superación que tenemos los profesionales, queremos siempre ir por más, queremos siempre superar cada una de estas cosas. Y se nos ocurre de que esos juegos de estados contables tan importantes deberían satisfacer los requerimientos informativos de todos los usuarios de los estados contables. Sin embargo, no podemos dejar de considerar las características particulares de cada caso. Una empresa se mueve en un determinado contexto especial y también tiene características particulares por su actividad, por su grupo accionario, y estos que son los usuarios tienen sus requerimientos especiales. Otras empresas, algunas empresas pueden moverse en el mundo global, ser grandes empresas, sus acreedores son los grandes bancos globales, sus proveedores, incluso a veces sus clientes, son empresas globales que tienen ciertos códigos y tienen ciertas necesidades de información en su relacionamiento con la empresa que emite esos estados contables. Claro que también podemos encontrar otro grupo de empresas u organizaciones que se mueven en un contexto más limitado, el nacional o el local, y cuyos proveedores, cuyos clientes, que son los usuarios de esos estados contables, tienen otros códigos, otras necesidades informativas. Y ahí es donde, en este nivel de desarrollo tan grande y tan bueno que tienen las normas contables para su preparación, es que nos empezamos a hacer algunas preguntas, si podemos empezar a mejorar alguna de las condiciones con las que se preparan estos estados contables. Es decir, sin transgredir las normas vigentes y quizás empujando alguna modificación que sea positiva, ¿de qué manera estos estados contables pueden ser más útiles para esos contextos tan particulares de un grupo de empresas o de otro grupo de empresas, sea cual fuere el ámbito en el que se mueve? La pregunta es si las normas contables son tan sensibles como para permitir entregar información contable que atiende esos requerimientos particulares según el contexto y según la actividad. Y por eso nos siguen apareciendo preguntas como las que vamos a tratar de escuchar al profesor de Vaca Pavón su respuesta. En primer lugar, ¿qué es esto del marco del modelo normativo de los estados contables? ¿Es posible que haya una reforma de las normas contables que posibilite esta nueva idea de modelo narrativo de los estados contables, que lógicamente traerá una información mucho más adecuada a lo que se está ofreciendo hoy? Yo estoy seguro de que esto está en desarrollo y que al escucharlo se nos van a ocurrir algunas otras preguntas. Pero por eso queremos dar paso ahora. Le cedo la palabra al profesor de Vaca Pavón para que nos ilustre con todo esto que seguramente un montón de informaciones nos podrá ofrecer. Ángel. Muchas gracias, Rubén. Un gran saludo y un fuerte abrazo a los participantes de este evento extraordinario. Colegas y seguramente estudiantes también, próximos colegas, que estarán compartiendo con nosotros desde la distancia, porque en realidad, como es virtual, presencial, pero a distancia, esto hace que podamos compartir en tiempo real una información sumamente importante. Por ello, van para él, en primer lugar, a los participantes el fraternal saludo. Y también mi gratitud, mi agradecimiento a Rubén por el contacto, al doctor Roberto Pascualino, a las autoridades de la institución, que nos permite este diálogo de compartir inquietudes y analizar un
poco los proyectos que nos plantea la IES Foundation, principalmente, porque sabrán los participantes que no solamente esta entidad está pensando en modificaciones significativas, sino al mismo tiempo o en paralelo también conocemos que la Federación Internacional de Contadores hace lo mismo en el ámbito de la auditoría y otros encargos de aseguramiento. Esta es una pregunta que se plantea en este material, o planteamos en este material, parafraseando un poco a dos autores de un libro que se ha publicado en el 2017, un libro relativamente reciente, no tiene mucha divulgación a nivel de América Latina, pero muchos de los colegas conocen. El final de la contabilidad, que han escrito dos docentes, dos catedráticos de universidades diferentes de los Estados Unidos. Uno de ellos es Baruch Lev y Feng Wu, que titula así, y se pregunta y se plantea una serie de cuestionamientos y aseveraciones, inclusive cuando sostiene la contabilidad actual está muriendo. ¿Cómo informar de lo que realmente importa a accionistas y directivos? Estos investigadores, docentes, en colaboración de varios auditores senior de redes importantes de firmas auditoras, hace que plantee lo siguiente. La contabilidad tradicional que habla de ingresos o del valor de los activos y los estados financieros son abiertamente perjudiciales para sectores como las tecnologías y las científicas de rápido crecimiento, ya que los tratan como si fueran negocios fallidos y hambrientos de activos. Esta aseveración planteada en su página 17 en ese libro, nos llama la atención esta pronunciación y después que vienen estos cambios de los que vamos a hablar de inmediato. Baruch Lev es catedrático de contabilidad y finanzas de la New York University, y Feng Wu es profesor titular y director del Departamento de Contabilidad y Derecho de la University of Buffalo, de la misma nación de los Estados Unidos. Y decíamos que nos llama la atención porque a esa tendencia va, porque estos autores plantean la posibilidad de ofrecer informaciones mucho más narrativa de la tradicional presentación de estados financieros con un formato cuadrado, muchos números y pocas revelaciones. Si bien es cierto, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, esto ha venido creciendo de una manera significativa, exponencial, como decía Rubén en su intervención inicial, porque se ha ido mejorando, escalando de una manera muy importante. Pero aún, según estos autores y también actualmente el IASB, considera que la información con el formato tradicional queda corto. Queda corto porque no satisface la expectativa de los usuarios principales. Entiéndase, inversionistas, prestamistas y otros proveedores de bienes y servicios que tienen interés en la información de la entidad para prestarle servicio. Conocemos que la Fundación IFRS tiene un consejo que se llama Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es la precursora del IASC, que era el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Cuando la Fundación modificó su estatuto, su constitución, modificó la denominación de las normas emitidas de las tradicionales normas internacionales de contabilidad a las normas internacionales de información financiera y dar un enfoque diferente a la presentación de la información financiera, no solamente en los estados financieros, como muy bien decía Rubén, no solamente los estados contables contienen información. Hay muchas otras informaciones que los usuarios principales necesitan y reciben. Entonces, en la pantalla, como estamos mirando, hay una serie de documentos que emite este consejo. El marco conceptual, que ha sido modificado en el 2018, en marzo del 2018, está en plena vigencia con unas modificaciones sumamente significativas.
Las normas internacionales antiguas. La primera de ellas es la norma internacional de contabilidad número 1, de la que vamos a hablar mucho porque es la que estaría próximamente a ser derogada por una nueva norma que estaría en vigencia. Después conocemos las interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad, las CIL, que siguen vigentes algunas, las nuevas normas que hoy tenemos 16 publicadas, hasta la número 17 tenemos, casualmente esta última, la número 17, es la que deroga la NIF 4, la NIF 4 que trataba de seguros, y la NIF 17 nuevamente trata de seguro, pero convertida en un instrumento financiero más. Después tenemos los materiales complementarios, la guía de aplicación y todo, y al final tenemos unos documentos que en realidad son dos, los documentos de práctica de las NIF número 1 y número 2. Vamos a hablar mucho de la NIF 1, porque también está en proceso de modificación. Hay varios proyectos y varias modificaciones en camino. Durante este año, hasta agosto pasado, e incluso hasta los primeros días de septiembre, estuvimos revisando muchas modificaciones de normas, de adecuación a otras ya aprobadas, y estas propuestas de nuevas normas que tenemos a la vista implicarían nuevamente más modificaciones. Muy bien, decía Rubén, por suerte, en los últimos años, en la última década, estas normas han sido tan dinámicas que nos sorprenden con novedades significativamente positivas, y esto hace que nos genere una expectativa de que nuestra profesión sigue ayornándose y sigue dando respuesta positiva a las necesidades de los inversionistas. Hay un proyecto de norma del 2019 que se llamaría Presentación General e Información a Revelar. Esta norma estaría sustituyendo a la NIF 1 de presentación de estados financieros. En su momento vamos a hablar de esto. Hay otro proyecto de nueva norma que se llamaría Activos y Pasivos de Actividades Reguladas. Tal vez sea una nueva norma, todavía no tenemos bien definido el proyecto, hacia dónde va. No tiene denominación específica de base. Es un proyecto de norma, pero siempre suelen salir como proyecto de norma y en algunos casos implica una modificación de norma, modificación profunda muchas veces y en otras no tanto. Otra que está en estudio se llama subsidiarias sin obligación pública de rendir cuenta, y otro más se refiere a combinación de negocio bajo control común. Rubén también decía, en tan breve segundo, él planteó tantas ideas relevantes que podemos dar charlas y charlas de sus mensajes. Porque en un brevísimo tiempo nos tiró una serie de cuestiones de consulta, de planteamiento, de reflexión que nos permitiría analizar, discutir. No sabemos qué es lo que va a pasar, si va a ser así o no, pero son proyectos. La fundación tiene una constitución que establece la creación de un solo consejo. Pensar en un nuevo consejo implica modificación de la constitución de la Fundación FRS. Casualmente, los fideicomisarios han presentado un proyecto en abril de este año de modificación de esta constitución para permitir la posibilidad de, si del estudio que está en proceso, de una consulta que se está haciendo, si resultara viable crear un nuevo consejo para que pueda emitir las normas internacionales de sustentabilidad de las NIF. Para lo cual se crearía otro consejo nuevo que se llamaría Consejo de Normas Internacionales de Sustentabilidad. Nombre parecido, tal no sabemos cómo quedaría si es que se llega a aprobar esto. Dentro de esta propuesta se están emitiendo propuestas de modificaciones de documentos de pronunciamientos de la Fundación FRS, como para ir adecuando, abriendo camino para que el día de mañana, si se concretara esto, se pudiera emitir información sobre medio ambiente, sobre cuestión social y sobre gobernanza de la entidad, que sería el objeto del Consejo de Sustentabilidad o de las normas emitidas
por él. Todos conocemos que preparar estado financiero para un colega que tiene a su cargo esa responsabilidad implica manejar, repasar permanentemente el marco conceptual, ofrecer respuesta a las características cualitativas fundamentales y de mejora que contempla el marco conceptual nuevo que entra en vigencia, como ya mencionamos, a partir de marzo de 2018. Conoce, pero con punto y coma, los requerimientos de la NIF 1 actual, con modificaciones muy frecuentes, porque apenas surge algún requerimiento, por ejemplo, de alguna revelación o de modificación de alguna norma de medición de los elementos de los estados financieros, implica adecuación de esta NIF 1, norma internacional de contabilidad número 1, que data del año 1975, la primera norma emitida por aquel entonces vigente Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASC. Además, este profesional preparador de la información financiera, estado financiero histórico para propósito general o información de otra naturaleza, pero información financiera al final, también tiene en cuenta los dos documentos de práctica de las NIF. La NIF 1, comentarios de gerencia, la vigente, que es un documento bastante corto de unas 9 páginas, y el documento de práctica de la NIF 2, que trata de materialidad. Un elaborador de estado financiero tiene en cuenta esto porque tiene que ofrecer información que cumpla con estos requerimientos. Vamos a hablar de la propuesta de la modificación de la primera norma de la presentación general de información a revelar y también del documento de práctica comentario de gerencia que está en proyecto, que fue emitido en mayo de este año y está en un proceso de comentarios hasta el 23 de noviembre del corriente año. El proyecto de la nueva NIF, esto prácticamente está definido que va a ser la nueva NIF porque en el proyecto está específicamente mencionado de que sustituirá a la NIF 1. Como ya habíamos dicho y como podemos visibilizar en la pantalla, este proyecto ha sido emitido en diciembre de 2019 y fue analizado durante el año 2020, el año pasado. Se ha avanzado mucho, se ha sometido a consideración de los interesados para los comentarios pertinentes, se ha recibido una muy buena cantidad de respuestas, se ha analizado esto, el Consejo se tomó su tiempo. En diciembre de 2020, en una reunión del Consejo, prácticamente ya estaba a punto de decidir la promulgación y publicación de esta nueva norma, pero empezaron a surgir algunas inquietudes de mejora en la redacción y esto hace que se postergara para una nueva reunión que se llevó a cabo en enero de este año. En julio pasado, nuevamente se avanzó con el análisis, por sobre todo con el requerimiento de revelación de activos y pasivos corrientes, en donde centra el esfuerzo por una mejora sustancial. Esta nueva norma que se emitiría, que dicho sea de paso, desde el lunes pasado hasta el día 24 pasado, se estuvo nuevamente analizando en la reunión ordinaria del Consejo. Todavía no tenemos respuesta porque todavía no tenemos el acta de la reunión. Muy pronto vamos a saber qué se resolvió en esa oportunidad. Si se decidió ya dar un corte al análisis o nuevamente se va a seguir haciendo alguna mejora en esto. Este proyecto de nueva norma, que no se llamaría más presentación de estado financiero, porque como vemos en el título, se llamaría presentación general e información a revelar, no como la norma anterior que sí se llamaba presentación de estados financieros, bien específico. Y uno piensa, supone, porque todavía no tenemos la suficiente información sobre el particular, de que no le llamaría estado financiero porque incorporaría una serie de requerimientos sobre informaciones de otra naturaleza. Como por ejemplo, la estrategia de la entidad para crear valor y generar flujos de efectivo. O
la comunicación a los usuarios del modelo de negocio de la entidad, etcétera. De eso vamos a hablar un poco más adelante también cuando tratemos la propuesta de modificación del documento de práctica de la GNI número 1. Decíamos que este proyecto es un proyecto interesante, innovador, y responde, es parte de otro proyecto más grande que se llama Mejor Comunicación de la Información Financiera, que a su vez es parte de otro proyecto más grande todavía que se llama Mejorar la Información para Usuarios Externos. Su nombre específico es Mejora de la Información Financiera, pero estará destinado para usuarios externos. Consecuentemente, entendemos de que los usuarios externos principales son los prestamistas e inversionistas. Así es que el desafío es interesante y nos espera muchos desafíos. Esto tenemos que entender, comprender, analizar y poner en práctica. En uno de los proyectos en uno de los borradores, en uno de los documentos que hemos recibido para su revisión, decía fecha de vigencia 1 de enero de 2023. Pero como comentamos recién, esto se sigue revisando y modificar eso no es ningún problema porque el documento todavía no está publicado, consecuentemente todo es borrado. ¿Cuáles son los cambios que plantea esto? Fíjense que hay dos cambios relevantes, muy significativos. En primer lugar, la sustitución de la norma. La NIC 1. Esto no es un detalle menor, es un gran cambio, porque estaría presentando otro formato de los estados financieros, otra manera y otra preponderancia. Entiéndase, hoy día cuando hablamos de estados financieros, lo primero que pensamos es el balance general o estado de situación, como el primer estado de mayor relevancia. Esto pasaría en un segundo plano, siempre y cuando que se apruebe tal cual está el proyecto. Esta propuesta de sustituir a la NIC 1 implicaría dos cuestiones. Por un lado, los nuevos requerimientos sobre presentación general de información a revelar en los estados financieros y por otro lado, la incorporación de algunos de los requerimientos de la NIC 1 con algunos cambios. Se utilizaría algún elemento, alguna porción de la actual norma número 1 para incorporar en el nuevo documento como parte de la nueva norma. Y la segunda parte, las modificaciones a varias normas. La primera de ellas es la NIC 7, que trata de la presentación de del estado de flujos de efectivo. Como sabemos que los estados financieros básicos que integran el juego completo de una presentación tratan del balance de situación, del estado del resultado integral, del estado de variación de patrimonio y del estado de flujos de efectivo más las notas complementarias. Entonces, el estado de flujos de efectivo es parte de los estados financieros básicos, pero tratado por otra norma diferente a la NIC 1. Y esto responde a una cuestión central. La NIC 1 se sustenta en principio de lo devengado, mientras la NIC 7 trata de lo percibido, de lo pagado. Entonces, son dos normas diferentes que tratan de la presentación de los estados financieros básicos. Al modificar la primera, hace necesaria la modificación o adecuación de la segunda que estamos mencionando. Y otras varias normas que estamos viendo en pantalla. ¿Qué pretende la nueva norma? Tiene como propósito central ayudar a asegurar que proporcionan información que representa razonablemente los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad para propósito general dentro de unos estados financieros que conocemos como estados financieros básicos. Es el objetivo central que se propone el Consejo. ¿Qué alcance tiene este proyecto? Este proyecto trataría, y fíjense un pequeño detalle acá, la presentación del estado de rendimiento financiero. Estado de rendimiento financiero, que sería el equivalente al estado de resultados. Es el estado de resultados. Segundo, el estado de situación financiera,
que antes era el primero, ahora está en el segundo lugar. El estado de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. El resto no cambia mucho. En consecuencia, veamos en la siguiente diapositiva que nos plantea cómo se presentarían estos estados financieros. La manera de cómo presentar el estado de rendimiento financiero sería presentar dos estados. Por un lado, el estado de resultado del periodo y por otro lado, la presentación del resultado integral. Por otro lado, este estado, como vamos a ver un poquito más adelante, tendría la misma estructura del estado de flujos de efectivo. Es decir, los ingresos y los egresos se estarían presentando por fuente de entrada y salida de recursos. Actividades operativas, actividades con asociadas, que es una línea que se incorpora, actividades de inversión y actividades de financiación. Misma estructura del flujo de efectivo. Esta presentación, que es novedosa, permitiría a los inversionistas entender más fácilmente la conciliación entre los saldos que se plantean en el estado de resultado integral o de rendimiento financiero y la misma línea que se presenta en el estado de flujo de efectivo, que tienen cifras diferentes en general. La razón por la cual un estado que se prepara con el criterio de lo devengado no es el mismo saldo, no presenta el mismo saldo en otro estado que se prepara con base a una entrada y salida de recursos. El estado de situación financiera, el balance de situación, el balance general que conocemos más en nuestra región, estaría también compuesta por partidas a presentar en el estado de situación financiera y la clasificación de activos y pasivos corrientes y no corrientes, que son los temas que se estaban discutiendo en las últimas reuniones, en estos últimos meses del IAS. La siguiente diapositiva vamos a ver la presentación del estado de patrimonio, y también el estado de flujo de efectivo. Este último no tiene mucho cambio, por ello no tiene una presentación más analítica. El estado de cambio en el patrimonio, similar a los dos estados anteriores, tendría dos partes centrales. La información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio y la información a presentar en el mismo estado o como información a revelar en notas. Esto nos permite pensar de que estamos teniendo una nueva orientación, para nosotros todavía no muy clara. Creemos que esto va a requerir muchos ensayos y me hace recordar cuando la otra entidad muy importante para la profesión contable, IFAC, a través de su consejo IASBI, emitió un proyecto de modificación. En realidad era un proyecto de nueva norma que dio tanto impacto que hace que varias normas de informe del auditor independiente fueran modificadas, pero realmente de manera significativa. Cuando emitió la nueva norma de auditoría número 701, que en puridad de cosas no es una norma de emisión de dictamen. Claro, es un requerimiento para el dictamen. Y eso hace que se modificaran las 700, las 705 y todas las otras normas de informe del auditor independiente. Muchos de los profesionales le llaman la norma de transparencia del auditor. Incluso algunos dicen la norma que permitió abrir la caja negra de los auditores. Porque anteriormente los auditores emitían un documento muy corto y el trabajo ante la comisión o en la comisión de normas y prácticas de auditoría nos permitió hacer un trabajo interamericano, intercomisiones, muy interesante. Nos tocó analizar el formato de informe y proponer algunas alternativas, no precisamente en el formato de informe, sino de procedimiento, como efecto de la pandemia y toda esta cuestión. Y estuvimos analizando algunos documentos emitidos por el auditor en la década del 70, cuando el informe del auditor, que se llamaba dictamen, al igual que muchos todavía le llamamos dictamen en nuestra zona, tenía solamente 2 párrafos. Hoy día, el mismo documento que informa la mismísima cosa, dice que examina los estados financieros y opina sobre los estados financieros, tiene fácilmente 11 páginas, 15 páginas, porque tiene que revelar muchas cosas.
Ese es el centro de la cuestión de debate y de pronunciamiento de las dos entidades. Revelación, transparencia. Transparencia de la gestión, transparencia de la presentación de la información financiera y transparencia de los auditores que emiten informe de aseguramiento sobre los mismos. Este sería el formato de presentación del estado de rendimiento financiero, del estado de resultado. Ven ustedes cómo estarían presentándose los ingresos y los gastos, cómo se clasifican. Estaríamos dejando la tradicional fórmula de presentar por centro de costos o por centro de gastos o por naturaleza de cuenta, con los que estamos acostumbrados, procedimientos con los que estábamos acostumbrados y acostumbradísimos en presentarlo. Esto no va a ser fácil, ni tampoco difícil, no es una cosa de otro mundo, pero acostumbrarnos nos va a llevar algún tiempo. Seguro que va a darnos un periodo de transición para la aplicación de esto y la entrada en vigencia plena. Notamos acá que la primera agrupación de ingresos y de egresos son por fuente de actividades operativas. La segunda sería por los ingresos y gastos provenientes de asociación con otras empresas. La tercera sería por actividades de inversión y la cuarta por actividades de financiamiento. Más de esto en cuanto a la presentación propiamente de este estado no tiene otra alteración significativa, pero de modelo sí estamos cambiando totalmente. El otro cambio importante que va en línea con los cambios propuestos en la norma comentada recientemente se refiere a la modificación que se plantean con relación al documento de práctica de la NIF 1. Comentarios de la gerencia. Sabemos que este documento vigente hoy día no es obligatorio. Algunas jurisdicciones, en algunas jurisdicciones y algunas entidades lo emiten, lo publican, otros no. Las entidades quienes publican de distinta forma, no hay uniformidad y eso le genera hasta una especie de roncha a los inversionistas. ¿Por qué fulano emite de una forma y tal empresa emite de otra forma? Queremos más uniformidad en esto, mayor uso de términos comunes como para que podamos entender. Hay una fuerte presión de los usuarios de la información financiera externa, usuarios externos, que requiere mejor comunicación y esa es la razón por la cual, como ya mencionamos hace un par de minutos, en mayo de este año se emite un documento en borrador para comentarios y plantearía dos novedades importantes. En primer lugar, sustituirá al documento actual, sustituirá, no modificará, sustituirá. Y por otro lado, los comentarios que se emitan complementarán a los estados financieros para usuarios externos. Consecuentemente, esto estaría sujeto a una verificación externa. Dicho de otra manera, estos documentos o esta información generada por la gerencia estaría sujeta a una auditoría de estado financiero. Y conociendo los requerimientos de las entidades que contratan a los auditores independientes, podemos pensar razonablemente de que esto sea el auditor independiente. Es frecuente, y más todavía en nuestra región, que cuando se contrata a un profesional independiente para emitir su informe, su documento, su opinión sobre los estados financieros, también se le pide que emita otros informes requeridos localmente, como por ejemplo algún aseguramiento sobre compliance o algún otro tipo de informe complementario, como parte del paquete. Le contrata al auditor para el servicio completo, aunque eso no es correcto. ¿Qué son estos comentarios? Como ya mencionamos, son informes complementarios, son informes que formarían parte de la información y constituiría una revelación de la visión de la gerencia sobre varias cuestiones que hasta ahora se mantienen como algo privativo de la entidad, que se guarda celosamente en el cajón, que nadie tenga acceso, por ejemplo, a una estrategia de negocio o modelo de negocio, y una serie de definiciones de la gerencia que solamente la cúpula decisoria tienen conocimiento y ponen en práctica. ¿Cómo hacer frente a la competencia? Y con esto hay que revelarlo todo. Lo esencial de esto es revelar
los factores que hacen posible o que podrían afectar la capacidad de crear valor y generar flujos de efectivo. Definitivamente con esto implica transmitir estrategia de negocio que generalmente es privativa de la entidad. Y por otro lado, subraya este documento de que los comentarios de la gerencia se preparan para satisfacer necesidades de información que señalaba Rubén hace rato en su intervención, de los inversores y proveedores de una entidad, los prestamistas, los proveedores de fondos de una entidad. ¿Cómo se compondría este documento? ¿Qué estructura tendría? Y acá es conveniente recordar que las normas de auditoría, por sobre todo, emitidas por IFAC, IASBI, a través de IASBI, tiene dos partes. La parte normativa, la parte de requerimiento, y la parte de material complementario, que viene a ser como un material explicativo que forma parte de la norma. Las normas internacionales de información financiera tienen tres partes. La primera parte, la parte normativa; la segunda, fundamento de las conclusiones; y la tercera parte, otros documentos complementarios. Los dos documentos siguientes, o últimos, perdón, no forman parte de la norma. Solamente la primera, la parte A. La parte B del documento y la parte C del documento no forman parte de la norma. No son requerimientos, son explicativos, son materiales de apoyo, materiales explicativos, pero no forman parte de la norma. La actual edición 2021, que fue publicada en agosto pasado, fines de julio, tiene 6.349 páginas, de las cuales casi 3.000 páginas forman parte de los estados, de los requerimientos propiamente. Ahora, este documento de práctica tendría 4 partes. La NIA 2, la NIS 3 y el documento de prácticas de la NIS número 1 tendría 4 partes. La primera tendría requerimientos, 2 requerimientos, en donde se establece qué información tiene que revelar en los comentarios de la gerencia. Trae una segunda parte que son las notas explicativas, no son documentos diferentes, sino dentro del mismo texto vienen en recuadro las notas y explican allí el alcance del requerimiento. Posterior vienen los ejemplos explicativos como para poder entender la persona que la va a aplicar esto. Y luego viene una parte de referencia que la norma le llama vínculo, en donde hace referencia a aquel requerimiento que está en la primera parte de la norma, del documento, perdón. Este no es una norma, es un documento complementario que no forma parte de la norma. ¿Qué pretende lograr con esto el Consejo? En mi opinión, y yo puedo estar demasiado equivocado, y de esto solo yo me hago responsable, no comprometo a nadie, entiendo que esto es un camino para ir hacia una información mucho más sustanciosa, que es el tema de la sustentabilidad. Acá todavía no habla de esto, pero en la siguiente parte vamos a encontrar que definitivamente habla de esto. Este consejo pretende que la información de la gerencia tenga suficiente flexibilidad, o que la gerencia tenga suficiente flexibilidad como para emitir su documento, pero centrado en los factores fundamentales que se vincula de la capacidad que tiene la empresa, la entidad que emita este documento, de crear valor y generar flujos de efectivo futuro, y que esto se ofrezca al usuario externo. Por otro lado, el Consejo pretende crear disciplina suficiente como para que esto se acostumbre a elaborar. Por ello, plantea la posibilidad de que esté sujeto este documento a una revisión externa. Consecuentemente, lo que dijimos hace rato, esto implicaría la intervención de un auditor independiente, aunque permitiría que otros fiscalizadores externos, como por ejemplo un ente de control, en el caso de alguna economía sectorizada, como las entidades financieras que tienen un órgano natural de control, generalmente a cargo del Banco Central, o algún órgano dependiente y en algunos casos independiente, pero similar al mismo, hace que ellos mantengan permanentemente fiscalizadas las actividades de la entidad financiera. Permitiría igualmente para este propósito, como para dar cumplimiento a ellos. ¿Cuáles son las propuestas? El documento es amplísimo.
hasta ahora, que son dos partes, en primer lugar, la parte de requerimiento y los fundamentos de las conclusiones de los miembros del IASBI, que son 13 actualmente, por lo menos vi que son 13 quienes firmaron este documento. Tiene 15 capítulos. Frente a un documento de 9 páginas, ahora tenemos 142 páginas. Eso no significa que van a quedar todo esto, puede ser mucho más, puede ser un poco menos, pero en esencia, por lo menos, hay 12 tópicos clave a revelar. 12 tópicos clave a revelar, a informar, que veremos enseguidísima. Por un lado, establece una serie de requerimientos que debe de cumplir un comentario emitido por una gerencia. Por otro lado, también establece una serie de objetivos que la información deba lograr cuando se emite comentarios de la gerencia. Plantea una serie de modelos de guía de cómo hay que determinar temas clave y áreas clave. Por otro lado, establece y define una serie de atributos cualitativos, en algunos casos coincidentes con las características cualitativas del marco conceptual, en otro caso difiere e incorpora nuevas características cualitativas que no se tiene en el marco conceptual. Y aquí sutilmente plantea esto: información sobre perspectiva a largo plazo, recursos y relaciones intangibles y temas de medio ambiente, sociales y gobernanza. ¿Por qué decimos sutilmente que introduce este tema? Porque estos tres temas finales, medio ambiente, sociedad y gobernanza, son los temas con los que se está consensuando para una posible emisión de una norma internacional de sustentabilidad. Y fíjense cómo plantea este requerimiento. Cuando dice que los inversores están interesados en información que hace referencia a estos temas. Y definitivamente es así. Cada día se requiere más, los inversionistas están más preocupados saber cómo trata una entidad la cuestión social, la cuestión del medio ambiente y la cuestión de gobernanza, especialmente la gobernanza digital. La gobernanza digital que puede generar mucha ayuda, pero al mismo tiempo puede generar muchísimos riesgos de fraude. Si la entidad no tiene la suficiente fortaleza de control, le puede generar fraude que pueda pasar desapercibido y la entidad no se da cuenta. Estos son los 6 primeros temas que requiere se incluya en el informe de sustentabilidad. 6 temas clave. Luego veremos 6 áreas vinculadas. Estos 6 temas clave se refieren en todos los casos de cómo la entidad genera flujos de efectivo futuro y crea valor para el mismo, que básicamente se sustenta, y veremos en las áreas enseguida, en la definición de modelo de negocio y en su estrategia de hacer frente para que ese negocio le funcione. La capacidad de la entidad de crear valor y generar flujos de efectivo está vinculado con las características que tiene la entidad como modelo de negocio que está poniendo en vigencia y cómo sustenta esa capacidad para mantener dicho modelo. Otro de los temas claves se refiere a la estrategia del negocio. Estrategia que es fundamental para mantener y desarrollar la capacidad de crear valor y generar flujos de efectivo. Un tercer elemento trata de los recursos y riesgo, aunque el riesgo está por separado, vamos a ver enseguida, y relaciones clave que hace que esa capacidad de crear valor y generar flujos de efectivo sean fundamentales para su sustentabilidad. Otro elemento trata de los riesgos importantes con los que tiene que lidiar la entidad para que esa capacidad no se vea deteriorada. Otro tema clave
se refiere a la tendencia del entorno, a los factores del entorno, la competencia, y dan un ejemplo muy interesante. El documento cuando dice, si una entidad tiene como modelo de establecer miles o cientos de locales físicos de la venta de su producto, supongamos que un negocio venda zapatos, pero venden locales físicos, y viene otra entidad que vende el mismo artículo, la misma mercadería, pero vende sin local físico, sino recurre a la tecnología y vende por delivery. Esos son modelos de negocio y la amenaza que podría significar la competencia. Las áreas de contenido que la gerencia debería de plantear, trata el proyecto en 6 capítulos, en 6 tópicos. La entidad tiene su propio modelo de negocio para, como mencionamos recién, con temas clave, crear valor y generar flujos de efectivo. ¿Con qué recursos tiene o cuenta la entidad para mantener ese modelo de generación de valor y la capacidad de retener o de hacer la entrada y salida de efectivo? Similar al caso anterior, ¿cómo impactan el entorno y los riesgos que podrían eventualmente poner en duda la permanencia del modelo y la permanencia de la capacidad de la entidad para crear valor y generar flujo de efectivo? ¿Cómo dirige la entidad su estrategia para mantener esa capacidad y generar flujos de efectivo futuro y crear valor para obtener rendimiento financiero y situación financiera? A los inversionistas les interesa analizar el estado de desempeño, el estado de resultado para saber la gestión, la capacidad de la gerencia de mantener esta capacidad también de la entidad de crear valor y generar recursos, generar flujos de efectivo, y analiza el estado de situación para analizar la salud, para ver la salud de la entidad, la salud financiera de la entidad. Ya hemos mencionado de que el documento es muy largo, tiene 15 capítulos, pero los principales capítulos están a la vista, unos 12, 13 aproximadamente, que son centrales de la revelación que deba de contener los comentarios de gerencia. Cerramos aquí este comentario. Hay muchísimo más, pero en honor al tiempo, querríamos dejar acá para dedicar unos minutos también a posibles consultas que puedan plantear el auditorio, el señor panelista y otras personas que tengan alguna duda con relación a esto. Desde luego hay mucha duda, ¿eh? Muchas gracias. Muy bueno, Ángel. Realmente muy interesante. Bastante y muy completa la presentación de cuál es el proyecto, de lo que se intenta hacer. Ahí yo escuché muy atentamente cuando vos presentabas los cambios que proponía, y como vos muy bien planteaste que principalmente, o sea, si bien tiene toda una serie de cambios, principalmente es el estado de resultado donde se verifican la mayor cantidad de cambios. Nosotros en las clases de contabilidad, en los libros de contabilidad, cuando estudiamos y cuando damos las clases, cuando enseñamos, en general decimos que el estado de resultado califica la gestión del ejercicio y del periodo, así como el estado patrimonial nos dice la posesión. Esto es como un instrumento de calificación. Es más, en cada uno de esos subtotales es como que se esté calificando cada uno de los departamentos o secciones de la empresa o de la organización. Veo que este proyecto apunta principalmente, como muy bien dijiste vos, al estado de resultados. ¿Crees que la intención de esto es intentar o lograr un acercamiento entre la contabilidad tradicional, donde la seguridad y un montón de cosas reflejaban datos, por supuesto, razonables, pero que intentan un acercamiento a lo que hasta hoy definimos como contabilidad de gestión? Estoy absolutamente persuadido, Rubén, de que el proyecto tiene orientación hacia ese propósito. El documento es muy extenso, como mencionamos hace rato, porque plantea en una serie de párrafos y capítulos acerca de la necesidad de revelar información independiente a la prohibición de las NIF. Ojo, independiente a la prohibición de la NIF, y da específicamente
el caso de los intangibles generados internamente. Fíjense que los intangibles generados internamente la norma no permite, salvo rarísimas excepciones, y este proyecto de divulgación de comentarios de la gerencia sí permite la información y la revelación de aquellos intangibles que crea valor a la entidad y permite generar flujos de efectivo, revelar en este comentario de gerencia, haciendo la salvedad de que esta información no está revelada en los estados financieros por una cuestión de limitación de la NIF. Por ello decíamos de que definitivamente sí tiene esa orientación en nuestra opinión. Y también comentamos, así como empezamos la charla, de que esto sería una tendencia, una presentación de información más narrativa. Es charlar más con el inversionista para hacerle entender cuáles son los activos verdaderamente que tiene la entidad, de mantenerse en el mercado y de recuperar recursos como para poder honrar su compromiso por la inversión. Sí, eso está muy bueno, realmente bienvenido, porque yo creo que el mercado o el grupo de usuarios en general está reclamando cambios como estos. Otra parte, al margen del estado de resultado, otra parte de todo lo que forma el conjunto de estados contables donde se nota que hay cambios importantes es en los comentarios de gerencia. Y ahí la pregunta que uno puede hacerse es decir, estoy seguro que esto le va a interesar a los usuarios, porque está, como bien pusiste en uno de los cuadros, está en idioma o en código de futuro, y lo que se está incluyendo ahí es mucha información predictiva. Como muy bien dijiste también vos, que pueda ser verificable. Ahí lo que puede preocupar es esta función de predicción, de qué manera se puede verificar y los riesgos que puede correr, si bien es un elemento que redacta la gerencia, es considerado por el auditor también cuando prepara el dictamen. Entonces, lo que me preocupa, bienvenida la información predictiva, porque le agrega la dinámica que se necesita en el mundo de los negocios. Lo que sí me preocupa es la responsabilidad del contador, del auditor, en apoyar, en avalar o comentar esa cuestión, ¿no? Tenemos la idea de que IFAD dará respuesta a esto el día en que se apruebe. Seguro que está estudiando. No conocemos eso porque no tenemos proyectos que analizar todavía con IFAD. Sabemos sí que IFAD ha trabajado muchísimo con relación al cambio de la mejora de la gestión de la calidad de los reportes de los auditores independientes con las nuevas normas de gestión de la calidad, número 1, número 2, la mejora significativa de la NIA 315, de la NIA 220, que entrará la NIA 315 entra en vigencia este diciembre de este año, pero la modificación de la NIA 220 y las nuevas normas de gestión de la calidad y la derogación de la norma internacional de control de calidad número 1, ISQC1, estaría entrando en vigencia y derogándose el 15 de diciembre del año que viene. Pensamos de que una vez que estos proyectos de IFRS se concrete, se publique, IFAD va a dar respuesta para que el auditor tenga un sensor contra el cual medir la manifestación de la gerencia, porque si no es como hacer auditoría de presupuesto. Se consideraría los factores considerados por la gerencia, pero ¿quién nos dice que los factores considerados por la gerencia eran los mejores disponibles y eran los estándares apropiados como para la preparación de la información? Es un riesgo significativo y nos preocupa. Claro, eso me preocupa. También no solamente en los cálculos, sino también en esa definición de relaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. Y hablar también la estrategia, como dijiste al principio, que tiene que plantearlo. Yo creo que es muy interesante para el usuario recibir ese cúmulo de información y lo van a recibir viendo una firma de contador. Eso sigue preocupando. Ángel, te agradezco muchísimo. De mi parte, ya está. Agradezco obviamente que hayas accedido a estar con nosotros y que nos dediques tu importante tiempo. Y yo también aprovecho para agradecer la invitación y poder estar disfrutando estos ratos de doctrina contable con gente que quiere mucho. Gracias, Roberto. Un gusto y a la orden siempre. Bueno, gracias,
a ambos, especialmente al doctor de Vaca Pavón, colega de Paraguay, a Rubén Eloani, de alguna manera siempre colaborador en todo lo que sea eventos en nuestra facultad, en nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Les agradezco a ambos y bueno, tendremos otra oportunidad de seguir trabajando en conjunto y para ambas universidades.